Bienvenidos a un nuevo vídeo de Superación Absoluta. Hoy vas a disfrutar de una recopilación de cuentos para que reflexiones y desconectes. Empecemos. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero sentido de la vida y por qué somos efímeros? ¿Qué nos impulsa a levantarnos cada día y seguir adelante, a pesar de los desafíos y las incertidumbres que encontramos en nuestro camino? Pues hoy vamos a reflexionar sobre este tema con este cuento. En el corazón de un vasto bosque, erguido majestuosamente entre los árboles más antiguos, se alzaba un imponente roble. Su tronco, surcado por el paso del tiempo, contaba historias de siglos. Sus ramas se extendían como brazos acogedores, ofreciendo sombra y cobijo a las criaturas del bosque que buscaban refugio bajo su follaje. El roble, testigo del devenir de las estaciones, contemplaba la danza de la vida que se desplegaba a su alrededor. Desde los brotes tiernos de la primavera hasta las hojas doradas del otoño, cada cambio era una melodía en su sinfonía eterna. En las profundidades de la tierra, sus raíces se aferraban con tenacidad, buscando nutrientes y sosteniendo su existencia con firmeza. Era como si el roble y el bosque fueran uno solo, entrelazados en un vínculo indisoluble que trascendía el tiempo mismo. Cada día, las criaturas del bosque acudían al roble en busca de consuelo y sabiduría. Los pájaros entonaban sus cánticos al amanecer, las ardillas danzaban entre sus ramas y los ciervos encontraban reposo a la sombra de su robusto tronco. Pero a pesar de su aparente serenidad, el roble guardaba secretos profundos, experiencias que solo el paso de los años podía desvelar. Entre sus arrugas de corteza se hallaban historias de amor y pérdida, de alegría y tristeza, tejidas en el tapiz de la vida que fluía a su alrededor. Con cada cambio de estación, el roble se sumergía en un nuevo capítulo de su larga existencia. En la primavera, el bosque cobraba vida con el renacer de la naturaleza. Los brotes verdes brotaban de las ramas desnudas, mientras las flores salpicaban el suelo con colores vibrantes. El roble despertaba de su letargo invernal, sintiendo cómo la energía de la vida fluía a través de sus raíces y recorría cada fibra de su ser. Los pájaros revoloteaban a su alrededor, construyendo nidos entre sus ramas y llenando el aire con sus melodías alegres. Las criaturas del bosque acudían al roble en busca de inspiración y protección. Los conejos jugueteaban en su sombra, los zorros descansaban a sus pies y las mariposas revoloteaban alrededor de sus flores. Era un tiempo de renovación, de esperanza y promesa, donde cada hoja nueva era un símbolo de posibilidades infinitas. El verano traía consigo el calor ardiente del sol y la exuberancia de la vida en pleno apogeo. El roble se erguía orgulloso bajo el resplandor del sol, sus hojas susurrando historias ancestrales al viento. Los arroyos cantaban suavemente a medida que el agua fluía entre las piedras, y el bosque resonaba con el bullicio de la actividad. Las criaturas del bosque se congregaban alrededor del roble, buscando sombra y alivio del calor sofocante. Los ciervos descansaban bajo su dosel fresco, mientras las luciérnagas danzaban en la penumbra de la noche. Era un tiempo de abundancia y prosperidad, donde la vida florecía en cada rincón del bosque. Pero el verano cedía paso al otoño, y con él llegaba la melancolía de la despedida. Las hojas doradas se desprendían de las ramas, bailando en el viento antes de caer al suelo en un remolino de colores. El roble contemplaba el espectáculo con nostalgia, sabiendo que el invierno se acercaba, y con él la quietud y el letargo. Las criaturas del bosque se preparaban para el frío invernal, almacenando alimentos y buscando refugio entre las grietas de la tierra. El roble les ofrecía consuelo en su soledad, prometiéndoles que la primavera volvería y con ella la esperanza renovada. Así pasaban los días en la vida del roble centenario, marcados por el ritmo incesante de las estaciones y la cadencia eterna del tiempo. Con el pasar de los años, el roble había sido testigo de incontables momentos de alegría y tristeza, de triunfos y desafíos, que habían moldeado la historia del bosque y de aquellos que lo habitaban. Cada arruga en su corteza era un recuerdo grabado a fuego, una huella imborrable del paso del tiempo. En las noches silenciosas, cuando la luna se alzaba en lo alto y las estrellas titilaban en el firmamento, el roble contemplaba el universo con ojos sabios. Reflexionaba sobre el fluir constante de la vida, sobre la efímera belleza de cada instante que se desvanecía en el telar del destino. Entre sus ramas susurrantes, el roble escuchaba los suspiros de las criaturas del bosque,
las historias que traían consigo en cada aliento. Había amores prohibidos, sueños desvanecidos y anhelos perdidos que se entrelazaban en un tejido de esperanza y desesperación. Pero también había momentos de dicha indescriptible, de risas resonantes y abrazos cálidos que llenaban el bosque de luz y alegría. El roble guardaba esos momentos en lo más profundo de su corazón, como joyas preciosas en el cofre de los recuerdos. A lo largo de los años, el roble había visto generaciones enteras de criaturas del bosque nacer y crecer bajo su sombra protectora. Había visto a los jóvenes aprendices de aves dar sus primeros vuelos titubeantes, a los cachorros de ciervos explorar el mundo con ojos curiosos, y a las semillas de los árboles jóvenes echar raíces en la tierra fértil. Pero también había presenciado la partida de aquellos que amaba, la despedida silenciosa de aquellos cuyos pasos se desvanecían en la oscuridad de la noche. Cada adiós era un eco en el vacío, un recordatorio fugaz de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. Y así, entre los susurros del viento y el murmullo del arroyo, el roble meditaba sobre el significado de su propia existencia. ¿Cuál era su propósito en el vasto tapiz del universo? ¿Qué legado dejaría atrás cuando su tiempo llegara a su fin? Estas preguntas flotaban en el aire, sin respuestas claras ni certezas absolutas. Pero el roble sabía que mientras siguiera enraizado en la tierra, mientras sus ramas se alzaran hacia el cielo, su presencia sería un faro de esperanza y un símbolo de fortaleza para todos aquellos que buscaban refugio bajo su sombra eterna. A medida que el roble avanzaba en su existencia, una profunda serenidad se apoderaba de su espíritu. Había aprendido a abrazar la incertidumbre del futuro, a aceptar el fluir constante del tiempo como una danza eterna que se desplegaba ante sus raíces. En las mañanas tranquilas, cuando la niebla se alzaba sobre el bosque y el sol despertaba lentamente el mundo, el roble se sumergía en la quietud del momento presente. En el silencio de su interior, encontraba paz y plenitud, una conexión profunda con el universo que lo rodeaba. Las criaturas del bosque seguían acudiendo al roble en busca de consuelo y guía, encontrando en su presencia una fuente inagotable de sabiduría y compasión. Los pájaros seguían entonando sus cánticos al amanecer, las ardillas seguían danzando entre sus ramas y los ciervos seguían buscando reposo a la sombra de su tronco. Pero el roble sabía que su tiempo en este mundo era limitado, que tarde o temprano sus hojas se volverían doradas y caerían al suelo en un susurro de despedida. Aceptaba con humildad la inevitabilidad de su destino, sabiendo que su legado perduraría mucho después de que su voz se desvaneciera en el viento. Y así, el roble se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para todos aquellos que cruzaban su camino. Su historia, tallada en la corteza de sus ramas, perduraría en la memoria del bosque como un recordatorio de la belleza efímera de la vida y la importancia de vivir con plenitud cada instante que se nos brinda. En el corazón del bosque, donde los árboles se alzaban hacia el cielo y las estrellas titilaban en la noche, el roble seguía creciendo, abrazando el mundo con amor y gratitud. Y aunque su vida llegara a su fin, su espíritu perduraría en la eternidad, como una luz que nunca se extinguiría, iluminando el camino de aquellos que caminaban en la oscuridad. El roble centenario, con sus ramas extendidas como abrazos hacia el cielo, nos enseña una valiosa lección sobre la esencia misma de la vida. A través de las estaciones que vienen y van, el roble nos recuerda la importancia de la aceptación y la gratitud. Cada hoja que cae en otoño nos habla del ciclo eterno de la naturaleza, un recordatorio de que todo tiene su tiempo y su lugar en el universo. Como el roble, nosotros también enfrentamos cambios constantes, momentos de floración y de caída, de luz y de sombra. Pero en medio de esta danza del tiempo, encontramos la belleza en la simple existencia, en el hecho mismo de estar arraigados en la tierra y alcanzar hacia el cielo con nuestras aspiraciones y sueños. Como el roble, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un faro de esperanza y amor para aquellos que nos rodean. Así que mientras contemplamos la majestuosidad del roble centenario, recordemos que somos parte de algo más grande, parte de un tejido interconectado de vida y experiencias compartidas. En cada momento, en cada suspiro, estamos escribiendo nuestra propia historia en el libro del universo. Que la sabiduría del roble nos inspire a vivir con autenticidad, a amar con generosidad y a abrazar cada instante con gratitud y plenitud, porque en última instancia es en la aceptación de nuestro ser,
y la conexión con el mundo que nos rodea, donde encontramos la verdadera esencia de la vida. Y así, como el roble centenario que se alza orgulloso en medio del bosque, recordemos siempre que somos parte de algo más grande, parte de la maravillosa sinfonía de la existencia. Que nuestra vida sea como la canción del viento entre las hojas, eterna y llena de significado. Con esta reflexión que nos deja el primer cuento, vamos a pasar al segundo. En los rincones más apacibles de la pradera, entre la danza de las flores y el susurro del viento, vivía Tito, una antigua tortuga cuyo caparazón resplandecía con el paso del tiempo. Tito, a diferencia de sus compañeros animales, encontraba la riqueza en la lentitud y la pausa. Un día, mientras Tito exploraba la pradera, se cruzó con una joven liebre llamada Lila, quien siempre estaba en busca de nuevas aventuras. Lila saltó hacia adelante con una energía vibrante. «Hola, Tito, ¿por qué siempre te mueves tan despacio? Hay tanto que hacer y tan poco tiempo para hacerlo», exclamó Lila, sus grandes ojos parpadeando con impaciencia. Tito levantó lentamente la cabeza y sonrió con calma. «Mi querida Lila, la vida es un viaje largo y hermoso. ¿No crees que es mejor saborear cada momento en lugar de apresurarse sin realmente experimentar?» Lila, intrigada pero aún no convencida, decidió acompañar a Tito en su paseo. Mientras caminaban, Tito compartió historias de tiempos pasados, donde la paciencia y la reflexión le habían enseñado valiosas lecciones. La tortuga sabía que la vida tenía su propio ritmo, y cada acontecimiento estaba entrelazado con el siguiente de una manera que solo el tiempo podía revelar. Mientras hablaban, Lila empezó a comprender la profundidad de las palabras de Tito, aunque su espíritu aventurero aún anhelaba la emoción inmediata. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, Tito señaló hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. «La paciencia, mi querida amiga, es como observar el cielo nocturno. Cada estrella tiene su momento para brillar, y cuando somos pacientes, descubrimos la belleza de su resplandor único». Lila, asombrada por la sabiduría de Tito, decidió aprender más sobre la paciencia y las recompensas que podían venir con el tiempo. Este encuentro marcó el inicio de una amistad que se convertiría en un viaje de descubrimiento y reflexión para ambos. Inspirada por la sabiduría de Tito, Lila decidió explorar más a fondo la idea de la paciencia y la recompensa a largo plazo. Un día, mientras paseaban por la pradera, Tito propuso un desafío que cambiaría la perspectiva de la joven liebre. «¿Qué te parece, Lila, si creamos algo juntos que requiera tiempo y dedicación? Algo que nos enseñe la verdadera importancia de la paciencia y nos brinde recompensas a lo largo del camino», sugirió Tito con una chispa de emoción en sus ojos. Lila, curiosa y dispuesta a probar algo nuevo, aceptó el desafío. Juntos, decidieron construir un puente de madera que conectara dos partes de la pradera, permitiendo a los animales caminar de un lado a otro con facilidad. Era un proyecto ambicioso que requeriría planificación, trabajo en equipo y, sobre todo, paciencia. A lo largo de las semanas, Tito y Lila recopilaron madera, planearon cada detalle y trabajaron con esmero en la construcción del puente. Mientras las tablas se unían lentamente, la pradera se llenaba de expectación y anticipación por el resultado final. Durante este tiempo, Tito compartió más historias sobre la importancia de la perseverancia y la paciencia en la construcción de proyectos significativos. Lila, a medida que veía cómo el puente tomaba forma, comenzó a apreciar la belleza de cada pequeño avance y a comprender la paciencia como una aliada, no como un obstáculo. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, Tito y Lila admiraron el puente que habían construido juntos. Su proyecto compartido no solo unió dos partes de la pradera, sino que también unió sus corazones en una comprensión más profunda de la importancia de la paciencia y la satisfacción de los logros a largo plazo. Este desafío marcó el inicio de una nueva fase en la amistad entre Tito y Lila, demostrando que la paciencia no solo era una lección, sino una herramienta invaluable para construir un futuro lleno de significado y recompensas duraderas. Con el puente completado y la lección de paciencia arraigada en la pradera, Tito decidió emprender un viaje solitario hacia las colinas distantes. Su caparazón brillaba con la serenidad que solo la experiencia y la paciencia podían otorgar. A medida que avanzaba por los caminos serpenteantes, Tito se encontró con un bosque antiguo,
donde los árboles susurraban historias que solo aquellos que tomaban el tiempo de escuchar podían comprender. Se detuvo a contemplar la majestuosidad de la naturaleza que le rodeaba y sintió cómo la brisa le llevaba susurros de sabiduría. Siguiendo el camino ascendente, Tito llegó a una cascada que caía con gracia desde lo alto de las colinas. Se sentó junto a la orilla, observando el flujo constante del agua. Cada gota que caía le recordaba la constancia, la perseverancia y la paciencia que había compartido con la joven Lila. En su soledad, Tito se sumergió en sus propios pensamientos, recordando los muchos momentos de su larga vida en la pradera. Reflexionó sobre las estaciones que habían pasado y cómo cada una dejaba su marca, al igual que las estrellas en el cielo nocturno. Avanzó hacia la cima de las colinas, donde encontró una piedra grande y plana que le proporcionó una vista panorámica de la pradera que había sido su hogar durante tanto tiempo. Desde allí, pudo ver la extensión completa del puente que construyó con Lila y cómo éste unía a los habitantes de la pradera. Tito sonrió con satisfacción al contemplar la obra que dejó atrás. Sabía que su lección sobre la paciencia había tocado los corazones de aquellos que compartieron su camino, pero también entendía que, en su viaje solitario, aún había más lecciones por descubrir y más momentos de paz y reflexión que experimentar. Así, con la luz de la luna guiándolo, Tito continuó su travesía, sabiendo que cada paso lento era una oportunidad para aprender y apreciar la belleza de la paciencia en su propio viaje a lo largo del tiempo. Mientras Tito exploraba las colinas y bosques, se adentró en un rincón misterioso de la pradera, donde la luz del sol parecía filtrarse de manera peculiar. Allí, entre los árboles antiguos, encontró un portal secreto. Una energía tranquila y atemporal emanaba de este lugar. Decidido a descubrir más sobre el misterioso portal, Tito dio un paso adelante y cruzó el umbral. En el otro lado, se encontró en un lugar donde el tiempo parecía tener una presencia tangible. En el centro de este lugar mágico, Tito se encontró con un anciano sabio que emanaba una sensación de eternidad. Era el guardián del tiempo, un ser que había sido testigo de cada momento en la pradera desde tiempos inmemorables. «Saludos, Tito», dijo el guardián con una voz que resonaba como el susurro del viento a través de las hojas. «He estado esperando tu llegada. Has llevado la lección de la paciencia a muchos, pero hay más secretos del tiempo que debes descubrir». El guardián del tiempo guió a Tito a través de una serie de visiones y recuerdos, mostrándole cómo cada pequeño acto de paciencia contribuía al tejido del tiempo. Vieron cómo las semillas que Tito y Lila plantaron juntas se convertían en árboles robustos, proporcionando sombra y refugio para las futuras generaciones. Tito quedó maravillado al ver cómo su influencia se extendía más allá de lo que podía haber imaginado. El guardián le habló sobre la importancia de seguir siendo un faro de paciencia y sabiduría en la pradera, influenciando positivamente a aquellos que buscaban aprender. Después de compartir estas revelaciones, el guardián le ofreció a Tito un regalo especial, una semilla de un árbol único que solo florecía cada cierto tiempo. «Plántala con paciencia y cuidado. Verás que la espera será recompensada con la flor más hermosa que jamás hayas visto», dijo el anciano sabio. Tito agradeció al guardián del tiempo por su sabiduría y regalo, prometiendo llevar consigo la lección aprendida a lo largo de las estaciones. Con la semilla en su caparazón, Tito regresó al portal, listo para continuar su viaje con un nuevo propósito y la certeza de que a veces las recompensas más significativas requieren una espera paciente. Con la semilla del árbol especial en su caparazón, Tito continuó su travesía por la pradera con una nueva perspectiva. En su camino, encontró un claro bañado por la luz dorada del sol. Decidió plantar la semilla en ese lugar, eligiendo con cuidado el punto donde los rayos del sol acariciaban la tierra de manera más suave. Día tras día, Tito visitaba la semilla, regándola con paciencia y observando cómo la tierra la abrazaba. El tiempo pasó, y aunque no veía cambios evidentes, su fe en el proceso permanecía firme. Un día, mientras Tito se sentaba cerca del lugar donde había plantado la semilla, notó algo extraordinario. Del suelo comenzó a emerger un brote verde, seguido por delicadas hojas que se desplegaban con gracia. Tito sonrió con satisfacción, sabiendo que esta pequeña semilla llevaría consigo el poder de la paciencia y la esperanza. A medida que el tiempo avanzaba,
El brote se transformó en un árbol majestuoso, con flores de colores vibrantes. Las criaturas de la pradera, atraídas por la belleza única de este árbol especial, se acercaban para contemplar su esplendor. Tito se dio cuenta de que este árbol se había convertido en un símbolo viviente de paciencia, perseverancia y la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza florece con el tiempo. Los animales de la pradera, al observar el árbol, comenzaron a comprender la importancia de la paciencia y el valor de invertir tiempo y esfuerzo en proyectos significativos. Inspirados por la historia del árbol de Tito, algunos animales emprendieron sus propios proyectos, aprendiendo las lecciones de la naturaleza y la sabiduría de aquellos que, como Tito, entendían el poder del tiempo. Tito, satisfecho al ver cómo su legado se extendía a través de la pradera, continuó su paseo con la certeza de que la paciencia y la esperanza eran fuerzas eternas que guiaban el flujo del tiempo. Con cada paso, recordaba las palabras del guardián del tiempo y llevaba consigo la certeza de que cada momento, por más pequeño que fuera, contribuía al tejido del tiempo en la pradera que amaba. Con el jardín de la esperanza floreciendo y la pradera llena de animales que compartían las lecciones aprendidas, Tito se recostó junto a su creación con una sensación de plenitud. El crepúsculo teñía el cielo con tonos cálidos, mientras el anciano sabio contemplaba el fruto de su paciencia y dedicación. Sabía que su tiempo en la pradera estaba llegando a su fin, pero no sentía tristeza. Había dejado un legado de sabiduría y paciencia, y el jardín de la esperanza sería su recordatorio eterno. Una noche, mientras las estrellas salían una a una en el cielo nocturno, Tito sintió una conexión especial con el universo. Recordó las palabras del guardián del tiempo y la importancia de cada momento vivido con paciencia y gratitud. En ese tranquilo crepúsculo, Tito cerró lentamente sus ojos. Su caparazón resplandeció por última vez y la pradera quedó en silencio. Los animales se reunieron alrededor del jardín de la esperanza, sintiendo la presencia etérea de la sabiduría de Tito que flotaba en el aire. A la mañana siguiente, los rayos del sol iluminaron el jardín de la esperanza con una luz suave. En el lugar donde Tito yacía, una nueva planta brotó, llevando consigo la esencia y las lecciones del anciano sabio. Los animales comprendieron que la sabiduría de Tito no se había ido, sino que se había transformado en la vida misma que florecía en el jardín. El legado de Tito perduró en cada flor del jardín de la esperanza y en la pradera que él amó. Los animales, guiados por la paciencia y la reflexión, continuaron cuidando y compartiendo las enseñanzas de Tito con las generaciones venideras. Así, mientras el sol se elevaba en el cielo, la pradera se llenó de la luz eterna de la sabiduría de Tito, recordándoles a todos que el tiempo, la paciencia y la dedicación son las fuerzas que cultivan un jardín eterno en el corazón de cada vida. Y en la pradera, el legado de Tito vivió para siempre, floreciendo en cada estación, recordándoles a todos que la paciencia es la semilla que transforma el tiempo en una historia eterna de crecimiento y aprendizaje. En la trama de Tito y su jardín floreciente, descubrimos una lección invaluable sobre la importancia de los frutos a largo plazo y la paciencia para alcanzar metas significativas. Cada semilla sembrada en el jardín de la esperanza representa un compromiso a largo plazo, un recordatorio de que las recompensas más dulces requieren tiempo y dedicación. En nuestra prisa diaria, a menudo anhelamos resultados inmediatos, la gratificación instantánea que nos brinda la sensación de logro de manera instantánea. Sin embargo, el relato de Tito nos insta a considerar el valor de esperar, de permitir que las semillas de nuestros esfuerzos se arraiguen, crezcan y finalmente florezcan. El puente construido con paciencia también simboliza la conexión entre el presente y el futuro. A medida que cada tabla se unía, era un paso más hacia la realización de un proyecto más grande. Aquí, la paciencia se convierte en un aliado, no solo para superar obstáculos, sino para construir algo perdurable y significativo. A través de la historia, aprendemos que la paciencia no es solo un acto pasivo, sino un elemento activo en la creación de resultados a largo plazo. Cada día dedicado al cuidado del jardín, cada momento invertido en la construcción del puente, son capítulos esenciales en la narrativa de un futuro mejor. Así, la reflexión se torna clara. En la espera paciente se encuentran los frutos más sabrosos y duraderos. La paciencia, esa virtud a menudo subestimada,
se revela como una aliada poderosa en la consecución de metas, el alcance de logros y la construcción de legados que trascienden el tiempo. ¿Qué te ha parecido este segundo cuento? Puedes escribirme tu opinión sobre cualquiera de ellos en los comentarios. Vamos ahora a narrar el tercer cuento del día de hoy. Hoy vas a escuchar la historia de cómo este gato se burló del diablo que tantas almas se había cobrado en la región para salvar a su amo. En un pequeño pueblo, bajo la luz pálida de la luna, vivía un gato callejero llamado Mochi. Mochi era un felino astuto y audaz, con unos ojos verdes centelleantes que reflejaban su inteligencia. Aunque era libre como el viento, Mochi había desarrollado un lazo especial con un hombre llamado Juan, quien lo alimentaba y cuidaba con cariño. Juan era un hombre de buen corazón, pero su suerte estaba a punto de cambiar. Una noche oscura y tormentosa, cuando el reloj marcaba la medianoche, Mochi percibió una presencia siniestra acechando en las sombras. Era el mismísimo diablo, quien había puesto sus ojos en el alma de Juan. El diablo, con su sonrisa maliciosa y sus ojos ardientes, se acercó a Juan con la intención de tentarlo y corromper su alma. Pero Mochi, que siempre estaba alerta, se interpuso entre ellos con determinación. En ese momento, la atmósfera se cargó de tensión, y el aire parecía vibrar con la presencia del diablo. Una sombra oscura se materializó frente a ellos, envuelta en un aura de malicia y deseo. Mochi, con sus ojos centelleantes, se enfrentó al diablo con valentía, preparado para lo que vendría después. El diablo, con su mirada penetrante, examinó a Mochi con curiosidad y algo de diversión. Parecía sorprendido por la audacia del pequeño felino que se atrevía a desafiarlo. «¿Qué tenemos aquí?», gruñó el diablo, su voz resonando como el eco de una oscura caverna. Un gato callejero con más coraje del que cabría esperar. Mochi mantuvo la calma, su cola erguida en el aire en señal de confianza. Sabía que enfrentarse al diablo era arriesgado, pero no podía permitir que su amo corriera peligro. «Soy Mochi, el guardián de este hogar», declaró con firmeza. «No permitiré que te acerques a mi amo con malas intenciones». El diablo dejó escapar una carcajada gutural, como si encontrara divertida la determinación del gato. «Oh, qué noble eres, querido Mochi», respondió el diablo con sarcasmo. «Pero no me subestimes. Mi poder es infinito, y tu amo no está a salvo de mi influencia». Juan, que observaba la escena con desconcierto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo siniestro se cernía sobre ellos, pero no podía entender el alcance de la amenaza. Mochi se acercó a Juan, frotándose contra sus piernas en un intento de tranquilizarlo. Aunque su corazón latía con fuerza, no podía permitirse mostrar debilidad frente al diablo. El diablo, observando la interacción entre Mochi y Juan, esbozó una sonrisa retorcida. Sabía que había encontrado una grieta en la armadura del gato, una debilidad que podría explotar para alcanzar su objetivo. «Bien, Mochi, veo que eres un felino astuto y valiente», dijo el diablo con una voz suave y engañosa. «¿Pero estarías dispuesto a hacer un trato conmigo para proteger a tu amo?». Mochi frunció el ceño, desconfiado de las intenciones del diablo. Sabía que hacer un trato con una entidad tan maligna era arriesgado, pero también comprendía que, en ocasiones, era necesario enfrentarse al mal con sus propias armas. «Depende del trato que propongas», respondió Mochi con cautela. «No me comprometeré a nada que ponga en peligro a mi amo». El diablo asintió, sus ojos centelleando con malicia mientras trazaba un plan en su mente retorcida. Sabía exactamente cómo tentar al astuto felino y llevarlo a su terreno. La noche estaba cargada de suspense, mientras Mochi y el diablo se enfrentaban en un duelo de voluntades. El diablo se relamió los labios con deleite, disfrutando del juego de poder que se desarrollaba en la oscuridad de la noche. Con una sonrisa astuta, se acercó más a Mochi, sus ojos ardientes brillando con una intensidad maligna. «Muy bien, noble Mochi», susurró el diablo con voz suave pero llena de promesas oscuras. «Te propongo un trato que podría garantizar la seguridad de tu amo y tu hogar». Mochi observó al diablo con cautela, consciente de que cada palabra que salía de su boca era una trampa cuidadosamente tejida. «Habla, diablo, pero elige tus palabras con sabiduría», respondió Mochi con firmeza, sin ceder ante la presión del demonio. El diablo sonrió con malicia, saboreando el momento antes de revelar su propuesta. «Te concederé un favor, Mochi», declaró el diablo, sus ojos brillando con una promesa tentadora.
Uno que podrás utilizar cuando más lo necesites para proteger a tu amo de cualquier amenaza. A cambio, cuando llegue el momento, reclamaré el alma de tu amo como parte del trato. Mochi reflexionó sobre las palabras del diablo, consciente del peligro inherente en hacer un pacto con una entidad tan vil. Sin embargo, también entendió que, en este mundo oscuro y retorcido, a veces era necesario enfrentarse al mal con sus mismas armas. «Acepto tu trato, diablo», declaró Mochi con una determinación inquebrantable, «pero ten en cuenta que seré yo quien decida cómo y cuándo utilizaré ese favor, y no permitiré que se haga daño a mi amo hasta que llegue el momento acordado». El diablo asintió con satisfacción, complacido por haber asegurado su acuerdo con el astuto gato. «Así será, Mochi», respondió el diablo con una sonrisa retorcida. «Pero recuerda, cada favor tiene un precio, y cuando llegue el momento de cobrarlo, estaré esperando para reclamar lo que es mío». Con un destello de sus ojos ardientes, el diablo desapareció en la oscuridad, dejando a Mochi solo con sus pensamientos y la pesada carga de su pacto oscuro. El gato se quedó en silencio, contemplando las estrellas en el cielo nocturno, mientras reflexionaba sobre las implicaciones de su acuerdo con el diablo. Sabía que había sellado un pacto peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con tal de proteger a su amado amo y su hogar. Los días pasaron en el tranquilo pueblo donde Mochi y Juan vivían. Aunque la presencia del diablo continuaba acechando en las sombras, la vida seguía su curso apacible, como si el pacto oscuro no pesara sobre ellos. Mochi vigilaba cada movimiento, alerta ante cualquier señal del diablo. Sabía que su enemigo no descansaría hasta reclamar lo que consideraba suyo, y estaba decidido a enfrentarlo con astucia y valentía. Una fría noche de luna llena, el diablo emergió de las sombras con un aura de oscuridad que lo envolvía. Sus ojos ardientes buscaron a Mochi con determinación mientras se acercaba a su morada. Mochi, alerta como siempre, percibió la presencia del diablo y se preparó para el enfrentamiento inevitable. Con una mirada firme, el gato se enfrentó al demonio cuando éste apareció ante él. «Ha llegado el momento, Mochi», declaró el diablo con voz ronca y amenazante. «Es hora de que cumplas tu parte del trato y me entregues el alma de tu amo». Mochi, sin inmutarse, respondió con calma. «No tan rápido, diablo. Antes de que hagas cualquier movimiento quiero proponerte un juego». El diablo arqueó una ceja, intrigado por la propuesta del astuto felino. «¿Un juego?», repitió con desdén. «¿Y qué clase de juego sería tan ridículo como para desafiar al mismísimo diablo?». Mochi esbozó una sonrisa traviesa, sabiendo que la astucia sería su mejor arma en esta batalla. «Es un juego simple», explicó Mochi con tranquilidad. «Te retaré a contar la cantidad exacta de patatas que hay plantadas en el huerto al lado de nuestra casa. Si lo haces correctamente, te entregaré el alma de mi amo y la mía propia. Pero si te equivocas, te marcharás sin reclamar ninguna alma y dejarás este lugar para siempre». El diablo, intrigado por el desafío, aceptó la propuesta de Mochi con una mueca de satisfacción. «Muy bien, gato astuto», gruñó el diablo. «Comencemos». El diablo se adentró en el huerto, contando cuidadosamente cada fila de patatas, mientras Mochi lo observaba con atención. Pero el gato no se quedó quieto. Con su aguda inteligencia, Mochi comenzó a distraer al diablo, lanzándole preguntas y comentarios que interrumpían su concentración. «¿Estás seguro de que cuentas correctamente, diablo?», preguntó Mochi, su voz llena de burla. «Parece que estás teniendo dificultades para mantener la concentración». El diablo, frustrado por la táctica del gato, se esforzó por ignorar las provocaciones mientras continuaba su tarea. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse a la respuesta, Mochi lo interrumpía con nuevas distracciones, haciendo que el diablo perdiera la cuenta una y otra vez. La noche se alargó mientras el diablo se veía atrapado en el juego mortal propuesto por Mochi. Con cada intento fallido, la paciencia del demonio se desgastaba, pero su determinación no menguaba. Con una mirada de furia en sus ojos, el diablo se negó a rendirse, decidido a completar su tarea y reclamar su premio. «Basta», gritó el diablo, su voz llena de ira y frustración. «No me rendiré ante tus trucos, Mochi. Continuaré hasta que haya completado mi conteo y reclamado lo que es mío». Con un último destello de sus ojos ardientes, el diablo se sumergió de nuevo en el huerto, decidido a superar los obstáculos que Mochi había puesto en su camino. El diablo, lleno de determinación, continuó su tarea en el huerto,
contando las filas de patatas una y otra vez, mientras Mochi observaba desde las sombras. Con cada recuento, el demonio se acercaba más a su objetivo, pero el gato no estaba dispuesto a permitir que el diablo triunfara tan fácilmente. Mientras el diablo estaba absorto en su tarea, Mochi se deslizó sigilosamente entre las filas de patatas. Con movimientos rápidos y precisos, el gato ocultó un par de patatas bajo tierra, asegurándose de que el conteo del diablo fuera incorrecto. Finalmente, el diablo emergió del huerto, su rostro reflejando una mezcla de triunfo y satisfacción. Con una sonrisa arrogante, se dirigió hacia Mochi, listo para reclamar su premio. «He completado mi tarea, gato astuto», declaró el diablo con arrogancia. «El número exacto de patatas en el huerto es 666, como corresponde a mi naturaleza». Mochi observó al diablo con atención, su mente maquinando un plan para revelar su engaño. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir, una voz resonante interrumpió su conversación. «Espera un momento, diablo», gritó una voz desde las sombras. El diablo se volvió hacia el dueño del huerto, un anciano campesino con una mirada penetrante. «¿Qué es lo que quieres, mortal?», gruñó el diablo, su paciencia empezando a desvanecerse. El campesino observó al diablo con desafío, su mirada llena de determinación. «He estado escuchando tu conversación con el gato», explicó el campesino con calma. «Y debo decir que te has equivocado en tu conteo. El número exacto de patatas en mi huerto es 668, no 666 como afirmas». El diablo quedó momentáneamente atónito por la revelación del campesino. Su rostro se contorsionó en una mezcla de ira y frustración mientras procesaba la información. Mochi, observando la escena con satisfacción, sabía que su plan había funcionado. Con una sonrisa burlona, se dirigió al diablo con triunfo en sus ojos. «Parece que tu astucia no es tan infalible como creías, diablo», maulló Mochi con burla. «Has sido derrotado por un simple juego de patatas». El diablo, furioso por haber sido engañado, lanzó una mirada asesina a Mochi antes de desaparecer en un torbellino de humo y sombras, derrotado y humillado. Con el diablo vencido una vez más, Mochi se acercó al campesino con gratitud en su mirada. «Gracias por tu ayuda, amigo mío», dijo Mochi con sinceridad. «Juntos hemos logrado vencer al mal y proteger este hogar». El campesino sonrió, reconociendo la valentía y astucia del pequeño gato que había defendido su huerto con determinación. «Es un honor tener a un guardián tan valiente como tú protegiendo nuestra tierra», respondió el campesino con gratitud. «Siempre serás bienvenido aquí». Con el amanecer iluminando el horizonte, Mochi y el campesino observaron cómo las sombras del diablo se desvanecían en la luz del nuevo día. Aunque el peligro aún acechaba en las sombras, sabían que juntos podrían enfrentarse a cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El campesino se acercó a Mochi con una sonrisa de gratitud en su rostro, su mirada reflejando admiración por la valentía del pequeño gato. «Gracias, Mochi, por tu coraje y determinación para proteger nuestras tierras», dijo el campesino con sinceridad. «Sin tu astucia y tu ingenio, el diablo podría haber causado estragos en nuestro pueblo». Mochi asintió con humildad, agradecido por las palabras del campesino. «Ha sido un honor luchar a tu lado, amigo mío», respondió Mochi con gratitud. «Juntos hemos demostrado que el mal nunca podrá prevalecer mientras estemos unidos y decididos a resistirlo». Con la amenaza del diablo disipada por el momento, Mochi regresó a su hogar junto a Juan, donde encontraron paz y seguridad una vez más. Sin embargo, sabían que el mal nunca descansaba por completo y estarían siempre vigilantes ante cualquier señal de su regreso. Los días pasaron en el tranquilo pueblo, y la historia del valiente gato que desafió al mismísimo diablo se convirtió en leyenda. Mochi continuó protegiendo a su amo y a su hogar con fiereza y dedicación, siempre alerta ante cualquier peligro que pudiera acechar en las sombras. Mientras tanto, el diablo, derrotado y humillado por su encuentro con Mochi, se retiró a las profundidades del inframundo, jurando venganza contra aquel que se atrevió a desafiarlo. Sin embargo, sabía que el astuto gato y su amo estarían siempre preparados para enfrentarse a cualquier desafío que él pudiera lanzarles. Y así, la historia de Mochi, el gato valiente que se burló del diablo, llegó a su fin. Aunque el mal nunca desaparecería por completo, Mochi y su amo demostraron que el poder del coraje, la astucia y la determinación siempre prevalecería sobre la oscuridad. Y en ese pequeño pueblo,
su historia viviría para siempre como un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la nobleza de los corazones valientes. La Odisea de Mochi, el gato que desafió al diablo, nos ofrece una profunda reflexión sobre los valores fundamentales que guían nuestras vidas y nos hacen enfrentar desafíos con coraje y determinación. En primer lugar, la historia de Mochi resalta la importancia del amor incondicional y la lealtad. El vínculo entre el gato y su amo representa el poder del afecto y la conexión entre seres vivos. Mochi no dudó en arriesgar su vida para proteger a aquellos a quienes amaba, demostrando que el amor puede inspirarnos a actuar con valentía incluso en los momentos más oscuros. Además, la astucia y la inteligencia de Mochi nos enseñan que la fuerza no siempre reside en la habilidad física, sino en la capacidad de pensar con claridad y encontrar soluciones creativas ante los desafíos. En lugar de enfrentarse al diablo con violencia, Mochi optó por un enfoque más astuto, utilizando un simple juego para confundir al enemigo y proteger a su amo. La colaboración y el apoyo mutuo también emergen como temas clave en la historia de Mochi. A través de la ayuda del campesino y otros habitantes del pueblo, Mochi no enfrentó solo al diablo, sino que contó con el respaldo y la solidaridad de su comunidad. Esta cooperación muestra cómo trabajar juntos puede llevar a resultados poderosos y superar incluso los desafíos más desalentadores. En última instancia, la historia de Mochi nos recuerda que, aunque el camino hacia la victoria puede estar lleno de obstáculos y peligros, nunca debemos perder la esperanza ni abandonar nuestros valores fundamentales. El coraje, el amor, la astucia y la solidaridad son las fuerzas que nos impulsan a enfrentar el mal y defender lo que es justo y verdadero en el mundo. Y al seguir estos principios, podemos encontrar la fuerza para superar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino. Así concluye este cuento. Ha sido algo diferente a los que estamos acostumbrados en el canal, pero también tiene valores bonitos. Sigamos con el último cuento de hoy. En un oscuro rincón del frondoso bosque habitaba un cuervo llamado Corvus. Su plumaje era tan negro como la medianoche, y sus ojos brillaban con inteligencia y astucia. Al principio, Corvus era como cualquier otro cuervo, curioso, ingenioso y amigable. Disfrutaba de la compañía de otros animales del bosque y se deleitaba con las historias que compartían al calor del sol poniente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Corvus comenzó a notar las peculiaridades y las debilidades de sus amigos y vecinos. Se percató de los defectos en sus plumajes, en sus vuelos y en sus conversaciones. En lugar de simplemente observar, Corvus se convirtió en un crítico implacable, desenterrando cada pequeña imperfección y señalándolas con su afilado pico y su lengua más afilada aún. Al principio, sus amigos toleraban sus comentarios sarcásticos y sus observaciones agudas, pensando que solo eran parte del ingenio de Corvus. Pero con el tiempo, las críticas de Corvus se volvieron cada vez más agresivas y mordaces. Ya no era solo una cuestión de señalar las peculiaridades, sino de resaltarlas de manera despiadada y sin piedad. Los amigos de Corvus comenzaron a alejarse, perturbados por sus palabras hirientes y su actitud desagradable. Incluso aquellos que una vez lo consideraron su confidente, ahora lo miraban con desconfianza, temerosos de convertirse en el próximo blanco de sus críticas venenosas. Pero Corvus no se detuvo. En su afán por perfeccionar el arte de la crítica, se aisló más y más del mundo que lo rodeaba. Sus días se volvieron solitarios y oscuros, poblados solo por el eco de sus propias palabras crueles y el susurro del viento entre las ramas desnudas. A medida que el bosque se sumía en el silencio y la desconfianza, Corvus se encontró solo, rodeado por las sombras de su propia creación. Aunque sus palabras podían herir a los demás, era él quien sufría las consecuencias más profundas de su propio veneno. Corvus se encontraba cada vez más solo en su rincón del bosque. Las risas y los cantos que una vez llenaron el aire ahora eran solo un eco distante en su memoria. A medida que sus amigos se alejaban, él se aferraba más fuerte a sus críticas, convencido de que era su única manera de destacar en el bosque. Una mañana, mientras observaba desde lo alto de un roble centenario, Corvus vio a un grupo de ardillas jugando entre las hojas doradas. Recordó los días en que él mismo se unía a sus travesuras, compartiendo risas y alegría. Pero ahora, su presencia era como una sombra oscura que ahuyentaba cualquier vestigio de felicidad. Una ardilla pequeña, con ojos curiosos y pelaje dorado,
se acercó a Corvus con una sonrisa tímida. «¿Por qué estás siempre solo, Corvus?», preguntó ella con inocencia. Las palabras de la ardilla resonaron en el corazón de Corvus, sacudiendo su mundo de autocomplacencia y crítica. Por primera vez, se dio cuenta del precio que había pagado por sus palabras afiladas y su actitud distante. La soledad lo envolvía como una manta fría, recordándole el vacío que había creado a su alrededor. Sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración, Corvus respondió con amargura. «¿Qué sabes tú de soledad, pequeña ardilla? Tú y tus amigos están tan ocupados divirtiéndose que nunca han entendido lo que significa realmente estar solo». La pequeña ardilla retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, un par de ardillas mayores, los padres de la pequeña, emergieron de entre los árboles con miradas de furia en sus ojos. «¿Cómo te atreves a hablar así a nuestra hija?», gruñó el padre, su voz llena de indignación. La madre, con gesto severo, agregó: «Tus palabras hieren más profundamente de lo que imaginas, Corvus. Deberías tener cuidado con lo que dices». Corvus, envuelto en su propia arrogancia, levantó la cabeza con desafío. «No me importa lo que piensen ustedes», espetó con frialdad. «Si no pueden soportar la verdad, es su problema, no el mío». Las palabras de Corvus resonaron en el aire, cargadas de desprecio y desdén. Pero mientras las pronunciaba, algo en su interior temblaba, un eco lejano de la conciencia que yacía enterrada bajo capas de orgullo y amargura. Corvus continuó con su ciclo de críticas y desdén por el bosque, sin percatarse del daño que causaba a su alrededor. Un día, mientras observaba desde lo alto de un roble retorcido, avistó a un colorido pájaro carpintero llamado Avesius, quien con sus plumas rojas y amarillas trabajaba diligentemente en la construcción de su nido. «¿Por qué desperdicias tu tiempo en ese nido tan mediocre?», se burló Corvus desde su percha, su voz cargada de sarcasmo. Avesius, sin perder la compostura, respondió con calma: «Cada uno construye su hogar de acuerdo a sus necesidades y gustos, Corvus. No todos buscamos la perfección, sino un lugar donde sentirnos seguros y confortables». Pero antes de que Avesius pudiera decir algo más, aparecieron sus amigos del bosque, un grupo de vigorosos halcones y águilas, quienes no toleraban las burlas hacia su amigo carpintero. Con gritos desafiantes y garras afiladas, se abalanzaron sobre Corvus, cegados por la ira y la defensa de su camarada. Corvus luchó valientemente, pero estaba superado en número y fuerza. Las garras y picos de los agresores lo golpearon sin piedad, arrancando plumas y dejando heridas profundas en su orgullo herido. Cuando la tormenta de plumas y chillidos finalmente se disipó, Corvus yacía en el suelo, herido y humillado. El dolor físico palidecía en comparación con el tormento que sentía en su interior. Por primera vez, enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones, el precio de su aislamiento y sus críticas despiadadas. Mientras la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, Corvus se enfrentaba a una elección: continuar por el camino solitario de la amargura y el resentimiento, o abrir su corazón a la posibilidad de redención y reconciliación. Con el cuerpo dolorido y el orgullo destrozado, Corvus arrastró sus alas heridas por el suelo del bosque en busca de ayuda. Sus plumas manchadas de sangre susurraban historias de batallas perdidas y lecciones aprendidas, pero el dolor en su corazón pesaba aún más que las heridas físicas. Después de un arduo camino, llegó al hogar de Melchor, un sabio búho conocido por sus habilidades curativas. Golpeó la puerta de la choza del búho con el ala temblorosa, suplicando por atención médica. Al ver al cuervo maltrecho, Melchor frunció el ceño con desconfianza. Recordó las críticas despiadadas de Corvus en el pasado y dudó en ofrecerle su ayuda. «¿Pero por qué debería ayudarte, Corvus?», preguntó Melchor con la voz llena de resentimiento. «Tus palabras hirieron profundamente a muchos en este bosque, incluyéndome a mí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Corvus, un torrente de arrepentimiento y dolor que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Sus alas temblaban, pero su voz era firme cuando habló. «He sido ciego y egoísta, Melchor. He herido a aquellos que más me importaban y he sembrado la discordia donde debería haber sembrado la amistad. Pero ahora estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones y a enmendar mis errores». Las palabras de Corvus resonaron en el aire, llevando consigo el peso de la verdad y la sinceridad. Melchor contempló al cuervo herido,
viendo más allá de las sombras de su pasado y reconociendo la fragilidad de su presente. Con un suspiro pesado, el búho abrió la puerta de su choza y invitó a Corvus a entrar. Con manos sabias y gentiles, trató las heridas del cuervo, limpiando las cicatrices físicas mientras el eco de sus palabras de perdón llenaba la habitación. En el silencio de la noche, Corvus encontró consuelo en el toque sanador del búho y la aceptación que tanto había anhelado. A medida que las estrellas pintaban el cielo con destellos de esperanza, una nueva luz comenzó a brillar en el corazón de Corvus, una luz de redención y posibilidad. Después de recibir la sanación física y emocional de Melchor, Corvus se dispuso a enfrentar el desafío más difícil: pedir perdón a aquellos a quienes había herido con sus palabras afiladas y su actitud arrogante. Con el corazón lleno de humildad y determinación, Corvus buscó a sus amigos más cercanos, aquellos que habían sido testigos de su transformación y habían sufrido las heridas de sus críticas más profundamente. Se acercó a ellos con palabras de arrepentimiento y sincero remordimiento, compartiendo su dolor y su deseo de enmendar sus errores. Al principio, sus amigos lo miraron con cautela, recordando las cicatrices que él había dejado en sus corazones. Pero a medida que escuchaban su confesión y veían la genuina búsqueda de redención en sus ojos, sintieron que la semilla de la esperanza comenzaba a brotar en su interior. Uno a uno, sus amigos aceptaron sus disculpas, tendiendo una mano de perdón y reconciliación. Reconocieron el coraje que había tomado para enfrentar sus propios errores y la determinación para hacer las paces con su pasado. Con el peso de la culpa levantado de sus hombros, Corvus se comprometió a hacer todo lo posible para enmendar el daño que había causado. Comenzó a realizar buenas acciones en el bosque, ayudando a construir nidos, recolectar alimentos y consolar a aquellos que necesitaban apoyo. Cada acto de bondad que realizaba era como un rayo de luz que disipaba la oscuridad de su pasado, recordándole el poder de la amistad y la compasión. A medida que se sumergía más profundamente en el camino de la redención, Corvus descubría una nueva alegría en el servicio a los demás y una renovada apreciación por los lazos que unían al bosque. Aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían completamente, Corvus encontró consuelo en el conocimiento de que había elegido el camino de la redención y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades renovadas. Con cada nueva acción de bondad, el cuervo brillaba un poco más, recordándole a todos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la luz. Con el paso del tiempo, Corvus se embarcó en un viaje hacia la reconciliación con todos los habitantes del bosque, incluidas las ardillas, los pájaros y las águilas. Con humildad y determinación, se acercó a cada uno de ellos, reconociendo el dolor que había causado con sus palabras y acciones pasadas. Las ardillas y los pájaros, con corazones compasivos, aceptaron las disculpas de Corvus, aunque algunos aún guardaban un atisbo de rencor en lo más profundo de sus corazones. Reconocieron el cambio genuino en el cuervo y estaban dispuestos a darle otra oportunidad, aunque la confianza perdida tardaría en recuperarse. Sin embargo, algunas águilas se aferraban al resentimiento y a la desconfianza. A pesar de los esfuerzos de Corvus por demostrar su arrepentimiento y su compromiso con el cambio, seguían viéndolo con desdén y amenazaban con hacerle daño si osaba acercarse demasiado. Corvus comprendió que la reconciliación llevaría tiempo y esfuerzo. Con paciencia y perseverancia, continuó demostrando su buena voluntad y su disposición para reparar los lazos rotos. Cada día, se esforzaba por ser un ejemplo de bondad y compasión, mostrando al mundo que había cambiado de verdad. Con el paso de los años, el bosque comenzó a transformarse. Las semillas de la amistad y la confianza, que habían sido enterradas bajo capas de dolor y resentimiento, comenzaron a brotar lentamente. Los encuentros amistosos y las palabras de aliento se convirtieron en el nuevo tejido que unía a las criaturas del bosque. Finalmente, después de muchos años de esfuerzo y sacrificio, Corvus vio el fruto de su labor. Las águilas que una vez lo miraban con desprecio, ahora lo saludaban con respeto, reconociendo el cambio profundo que había tenido lugar en su interior. Las ardillas y los pájaros lo acogieron de nuevo en su círculo, sabiendo que la reconciliación era posible incluso después de las heridas más profundas. Corvus aprendió una lección valiosa en su viaje hacia la reconciliación, que el perdón es un regalo precioso que se gana con el tiempo y la dedicación,
y que la verdadera redención reside en el corazón de aquellos que están dispuestos a cambiar y crecer. Con cada paso en su camino, Corvus encontró la paz y la plenitud que solo vienen del perdón y la aceptación de los demás. Y en ese viaje, descubrió la verdadera esencia del amor y la compasión que habita en lo más profundo del bosque y en el corazón de cada criatura que lo habita. La historia de Corvus nos recuerda una verdad profunda y atemporal. Las palabras tienen un poder inmenso, capaz de construir puentes o destruir vínculos. A través de su viaje de arrepentimiento y redención, aprendemos la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones con los demás. La crítica despiadada y el constante escrutinio de los defectos ajenos pueden herir más profundamente de lo que imaginamos. Corvus, en su búsqueda por destacar, dejó un rastro de dolor y desconfianza en su camino. Descubrió que las heridas causadas por nuestras palabras y acciones pueden tardar años, e incluso décadas, en sanar completamente. En lugar de enfocarnos en los defectos de los demás, deberíamos esforzarnos por ofrecer apoyo y comprensión. La crítica constructiva, cuando se da desde un lugar de amor y cuidado, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el desarrollo de relaciones más fuertes. Sin embargo, también debemos reconocer los límites de nuestra influencia. No todos están listos para recibir nuestra ayuda o aceptar nuestras opiniones, y forzar nuestra visión del mundo sobre los demás puede alienarlos y crear barreras en lugar de puentes. La historia de Corvus nos enseña que la reconciliación es posible, incluso después de las heridas más profundas. Pero también nos recuerda que el perdón y la aceptación requieren tiempo, paciencia y un compromiso genuino con el cambio. En última instancia, la verdadera grandeza reside en nuestra capacidad para amar y comprender a los demás, incluso en medio de nuestras diferencias. Al elegir la bondad sobre la crítica, construimos un mundo más compasivo y comprensivo, donde las relaciones florecen y el amor prevalece sobre la discordia. Con esta reflexión terminamos el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de Superación Absoluta.